Bueno, iniciamos entonces el segundo bloque. Les agradezco si me confirman si me están escuchando bien. Sí, profe. Perfecto. Listo. Bueno, entonces por favor si pueden apagar los micrófonos. Si necesitan hacer alguna pregunta o algo me escriben en el chat y vamos habilitando los micrófonos uno a uno. Entonces, bueno, como les decía, nosotros habíamos terminado en el anterior bloque, habíamos terminado con la revisión de lo que fue el desarrollo económico en estas primeras 3 décadas del siglo XX, verificando precisamente cuáles fueron las causas que dieron origen a esas migraciones antioqueñas y que fueron las que justificaron el inicio de esa bonanza o de ese polo de desarrollo económico que se da en Antioquia y que luego se expande hacia el denominado sur de Bogotá, cambiando el centro de desarrollo de la industria del café, que inicialmente se encontraba en norte de Santander y pasa al occidente colombiano. Pero no solo fue la del desarrollo del café que entró a determinar cómo se dio ese periodo de estabilidad económica y política en esas primeras 3 décadas del siglo XX, digamos que inicialmente construidas o edificadas a partir de las reformas políticas y de estabilidad que dio Rafael Reyes en su gobierno, sino que pues precisamente teníamos nosotros que entrar a revisar lo que se dio en otros polos de desarrollo económico como en los textiles o en la producción de manufacturas textiles, en el petróleo y también en la explotación del banano. En la última clase que tuvimos presencial pudimos tener como la oportunidad de leer el libro de Gabriel García Márquez en la parte en la cual se hablaba de la masacre de las bananeras. Les decía en ese momento que la revisión histórica de lo que fue el resultado del número de homicidios que se dio por parte del ejército colombiano como consecuencia de esas reivindicaciones políticas y sindicales que se dio en las bananeras, pues es apenas una forma de ver el balance de la historia. Gabriel García Márquez habla de más de 3.000 muertos que fueron sacados por medio de los ferrocarriles desde la Ciénaga de Santa Marta y finalmente botados o enterrados en fosas comunes. Pero lo cierto es que muchos historiadores han coincidido en decir que esta cifra pues resulta ser exagerada y que fueron quizás mucho menos las muertes, pero en todo caso la importancia política, histórica y que va a determinar los hechos de violencia que vienen posterior a esto, pues sí que es muy importante. Entonces, a comienzos del siglo XX, el café, pues, como lo vimos y lo revisamos también hace un rato, pues representaba, ahí sigue entrando gente, bueno, representaba el principal polo de desarrollo económico que había en el país. Era el que generaba mayor número de empleos y el que generaba mayores ganancias externas como consecuencia de las exportaciones. Pero hubo avances económicos muy importantes en otras áreas, resultado precisamente del proceso de industrialización. En la industrialización, las industrias manufactureras inicialmente pues eran de mano de obra colombiana, no había una injerencia extranjera importante, con excepción del banano y el petróleo. Las demás industrias manufactureras eran o utilizaban capital humano fundamentalmente colombiano. Esto causó un incremento en la producción y en las ventas, como yo les decía, el incremento en la producción y las ventas del café, que benefició a muchas regiones del país, fundamentalmente norte de Santander, Antioquia, el Viejo Caldas, Tolima, incluso el mismo Valle del Cauca. Incluso el Cauca, lo que hicieron fue garantizar que se pudieran disponer de un mayor número de recursos de inversión. Y ese incremento en la producción y ventas de café lo que hizo fue además garantizar que se tuvieran reservas disponibles de capital mucho más amplias. Con eso se permitió el desarrollo del proceso de industrialización de otras manufacturas de bienes de consumo. Eh, Ahí es muy importante destacar el papel que tuvo Medellín y que tuvo Antioquia en este proceso de industrialización. Y lo que coinciden muchos autores es que no fue aleatorio, que no fue el azar el que determinó que Medellín fuera la que se convirtiera en la primera capital industrial del país. Recordemos que numerosas empresas unifamiliares conformadas por pequeñas familias se establecieron en diferentes, digamos, ciudades del país a finales del siglo XIX y elaboraban bienes de consumo diario, no era como una producción a gran escala. Y esos bienes pues eran fundamentalmente textiles, alimentos y bebidas procesadas. Pero esas pequeñas manufacturas de origen inicialmente familiar, luego al momento de disponer de mayores recursos de inversión, se convirtieron en esas pequeñas industrias que dieron origen a esa bonanza de las manufacturas en Colombia en esas primeras décadas del siglo XX.
Ejemplos de estos hay muchos, pero de esas a destacar, por ejemplo, Bavaria en Bogotá. Bavaria en Bogotá fue una empresa que inicia en el año 1889, en el cual pues un inmigrante alemán abre la primera fábrica no solo de producción de cerveza, sino también de la producción de los envases, con lo cual logra tener una reducción en los costos de producción y en poco tiempo pues se convierte no solo en el mayor productor de cerveza o en el único productor de cerveza a nivel nacional, sino que se convierte en el mayor empleador que hay en el país después del gobierno. Digamos que este es un ejemplo de una empresa que inicia como un proyecto familiar o pequeño y que luego crece con este proceso de industrialización. Nosotros no podríamos hablar de industrialización en Colombia si no hablamos antes del periodo de Rafael Reyes. Por eso tanto énfasis en este periodo de gobierno, que si bien fue una dictadura soft, ¿cuál fue la primera cerveza y antes que tomaban? Pues seguramente, bueno, me pregunta Cristian que cuál fue la primera cerveza. No tengo el nombre, buena tarea, voy a poner a averiguar cuál fue la primera cerveza, pero recuerden que antes la fermentación de la chicha, recuerden ustedes en la exposición que nos hizo Ángela Chiguazú, la gobernadora Muisca, la fermentación de la chicha y otros procesos artesanales y rudimentarios eran los que determinaban las bebidas de consumo alcohólico en el país, de producción netamente casera, pero aquí ya hablamos de una producción industrial en la que no solo se tiene el control del medio de producción de la cerveza, sino también de los envases, que son los que finalmente permiten la comercialización. Entonces, Cristian, me queda de tarea para, profe, ¿puede repetir por qué es que se funda Bavaria? No, Bavaria se funda en 1889, se funda precisamente la inmigración alemana que llega a Bogotá. Quien funda Bavaria en Bogotá es un alemán, es un inmigrante alemán que abre la primera fábrica de bebidas y además abre la fábrica que se encarga de la producción de los envases de esas bebidas. ¿El por qué? Pues es una iniciativa pues, personal, habría que revisar en detalle cuál fue la causa que llevó a ese inmigrante alemán, pero pues ustedes tienen o deben tener muy presente que en esta historia de la cerveza, el origen de la cerveza, pues tiene un origen eminentemente alemán. La denominación de Bavaria no es aleatoria, Bavaria es una región de Alemania, de hecho, en el lugar en el que me encuentro, por ejemplo, en este momento se llama Parque Central Bavaria, que es una serie de construcciones en ese momento de uso residencial en torno a lo que fue la primera fábrica de producción cervecera del país, y donde que es el denominado Parque Central Bavaria, conocido por ustedes como el Centro Internacional. Pero ahí todavía se conservan incluso los edificios donde inicialmente se encontraban estos medios de producción de la cerveza. Bueno, vamos a averiguar un poco más sobre la historia de la cerveza porque creo que eso les interesa muchísimo. El inicio real de la industrialización, y como les decía, no podría revisarse en profundidad si no es con el estudio de lo que fue la presidencia de Rafael Reyes. ¿Por qué? Porque él crea un clima político propicio y además crea una protección arancelaria que permite que se den este tipo de desarrollos. ¿Hubo algún tipo de incentivo del gobierno para que se fundaran estas empresas? Sí. Como vamos a ver ya en cada uno de los casos, el gobierno lo que hizo fue tomar políticas de corte económico y arancelario que beneficiaron la producción de ciertos productos en particular. Ejemplo de esto, los molinos de trigo. Más adelante lo vamos a ver. Pero por ejemplo, el gobierno colombiano quería incentivar la implementación de los molinos de trigo en el país. Y para incentivarlo, lo que tuvo que hacer fue garantizar una medida arancelaria que pusiera mayores impuestos a la importación de harina procesada, es decir, de harina ya como producto final, y reducir los impuestos o las cargas arancelarias para traer la materia prima del trigo. Es decir, traer el trigo es más barato, traer la harina procesada es más caro. Y al generar este escenario, crea otra serie de acciones de corte económico interno que lo que hacen es garantizar que la producción interna de la harina de trigo procesada en Colombia sea mucho más barata. Y por esa razón es que el gobierno crea una serie de incentivos o beneficios que lo que permiten es el desarrollo de ciertas industrias. El ejemplo más claro de esto, lo vamos a ver ya un poquito más adelante, es el que se da con la industria de producción de telas, particularmente en Antioquia. En 1905, todos los aranceles tenían un objetivo muy relacionado con esto, que eran políticas eminentemente proteccionistas, como lo dice Alejandro, proteccionistas de ciertos mercados, no de todos.
de ciertos mercados. Y esos mercados que tuvieron protección fueron los que tuvieron desarrollo importante en ese momento. Ahora, las medidas de corte proteccionista no necesariamente eh, implican que haya un mayor desarrollo de una determinada industria, pero en ese momento sí que lo garantizaron. Bueno, Brian dice que en 1539 se traía la cerveza de Europa. Ahí está. Otra respuesta para el origen de la cerveza. 1905, como les digo, la primera década del siglo XX, hay unos aranceles que se crean con el... Todos los aranceles eran creados con un objetivo único, que era la recaudación, pero ya con el recaudación de recursos fiscales para el Estado. Pero luego el Estado ya empieza a tener un desarrollo mucho más importante de la política arancelaria, en la que se dan cuenta que no, el recaudo de recursos de aranceles no únicamente cumple ese fin, no únicamente cumple el fin de recaudar recursos fiscales, sino que tiene otra serie de, digamos, de consecuencias o de externalidades que son muy, que son totalmente relevantes para el desarrollo de ciertas industrias en el país. Entonces, por ejemplo, se elevan los precios de los textiles importados y se reducen la importación, los costos de la importación de fibras e hilos importados. Este es el otro ejemplo más claro. Mientras, por un lado, nosotros tenemos que las importaciones de telas ya como productos finales tienen una carga arancelaria alta, la importación de hilos tiene una carga menor. Eh, digamos que eso lo que genera es que hay una diferencia entre la tarifa que se va a pagar, primero por productos terminados y por otro por productos semiterminados, y este fue el incentivo que dio origen al crecimiento o al desarrollo de la industria manufacturera moderna. La diferencia arancelaria entre el textil no terminado y el terminado es y lo repito, es el incentivo que da origen a la industria manufacturera moderna. ¿Cómo funcionaba esto? Pues fundamentalmente el mayor productor de algodón que existía en el mundo se llamaba Estados Unidos. Y esa producción algodonera que se daba en el sur del país, se daba en el Mississippi, cruzaba el Atlántico para convertirse en hilos y en, pues fundamentalmente en hilos en Inglaterra, y esos hilos luego eran importados a Colombia para fabricar la tela. Entonces, el desarrollo que se da en Antioquia es fundamentalmente la producción de telas a partir de los hilos procesados en Inglaterra que tenían origen en los algodones de Estados Unidos. Eh, digamos que incluso los textileros buscaron en algún momento incentivar la producción de algodón local, pero esa producción de algodón local en departamentos como por ejemplo el Tolima no lograba satisfacer de manera plena la demanda que había de materia prima. Por estas razones que se da la importación de hilos desde Inglaterra. Las fábricas de tejidos surgen originalmente en Medellín y sus alrededores, y pues en menor escala en otras ciudades. Pero pues el ejemplo más claro lo tienen ustedes, yo no sé si alguien no creo que antioqueños no tenemos dentro del grupo, pero Coltejer es la representación de la empresa manufacturera de telas pues más importante que podemos tener en el país, que fue pues una empresa fundada en 1907, también primera década del siglo XX. Es la más importante textilera que tiene el país, y de hecho nosotros podemos ver la evidencia de ese desarrollo económico con el rascacielos que está en el centro de Medellín y que es el actual edificio Coltejer. Esa producción inició, que inicialmente fue de tipo artesanal, demandaba la mayor fuerza laboral, en su mayoría de mujeres jóvenes que provenían o bien de municipios cercanos a Medellín o bien de la clase obrera, de la clase obrera misma de Medellín. La ganancia que recibían estas mujeres jóvenes era de 30 centavos de dólar por día, que es una cifra en ese momento pues también muy pequeña. Eh, esas industrias incipientes que empiezan a desarrollarse, lo que buscaban era que las jóvenes de poblaciones lejanas pudieran venir a Medellín y hacer el desarrollo y producción de esas telas con los hilos que habían sido importados. Y ahí hay algo que esa empresa contrataba hombres en su tiempo, sí, pero eso es más adelante. Digamos, lo primero que hacían era contratar mujeres, y digamos que todavía esa visión paternalista se trasladaba de alguna manera a las empresas. Entonces lo que hacían era instalar dormitorios dentro de las empresas, como por ejemplo dentro de las textileras, para que ahí se alojaran las mujeres jóvenes y de alguna manera tenerlas bajo buen cuidado. Y además instalaban o construían iglesias para que ellas pudieran continuar cumpliendo con sus votos religiosos o con sus obligaciones religiosas. Luego más adelante sí que se contrataban hombres, pero la mano de obra que producía esas telas era inicialmente de mujeres jóvenes de Antioquia y de la clase obrera de Medellín.
Incluso, pues al verse las diferencias que habían económicas entre mujeres que provenían de regiones lejanas de Medellín y otras y otras de ahí mismo, unas de ellas tenían la oportunidad de tener calzado y otras no. Entonces hubo empresas textileras tan paternalistas que implementaron políticas como, por ejemplo, hacer que todas las mujeres trabajaran descalzas para que no se diera una diferencia entre unas y otras. Pero esto es simplemente una forma de ejemplificar cómo son esos primeros orígenes de la industrialización en Colombia. Eh, digamos que la industrialización y muchos de los procesos de las primeras décadas del siglo XX, sociales, políticos, económicos, están transversalizados también por una importante influencia del patriarcado, y en esto quiero que hagan un análisis pues también como con cierto cuidado. Y esa afirmación lo hago es porque los mejores puestos dentro de las industrias en otros países y también en Colombia se reservaban, o los mejores puestos me refiero a los que requerían mayor preparación, mayores estudios, mayores habilidades, y por supuesto mejores sueldos, se reservaban para los hombres. Eran los hombres los que ejercían los cargos de dirección, confianza y manejo en las empresas y en las industrias en estas primeras en estas primeras industrias del siglo XX, y las mujeres relegadas a los cargos de producción, en este caso de las textileras, con el ejemplo que les di hace un rato. Contratar mujeres más que una obra de beneficencia tiene más tinte de lo que hacían porque su mano de obra era más barata. Sí, en efecto, la mano de obra de las mujeres era mucho más barata, y esto lleva precisamente, no es que fuera más barata, es que la hacían más barata. Entonces, al hacerla más barata, pues abarataban también sus costes de producción y reservaban los cargos de dirección para los hombres. Pero obviamente no es lo mismo un hombre con acceso a los medios de producción que un hombre que no lo tiene. Y es en ese punto donde empiezan a entrar los hombres también a los medios de producción, a la producción, digamos, la producción de base, la producción de textiles en la base. Eh, sí, eso por ejemplo es una conclusión interesante. Las mujeres no recibían educación entonces ¿cómo podían acceder a cargos mayores? Pero no era la educación el factor determinante, porque el gran porcentaje de la población tampoco tenía acceso a la educación. Recuerden que nosotros hablábamos en ese momento de las profesiones libres, de las profesiones liberales, y no era el hecho de que tuvieran formación o no. Muy importante sí, pero no era la causa determinante, porque pues la mayoría de personas no tenían educación. Eh, pero bueno, el machismo, tal cual. Bueno, el machismo no, la estructura patriarcal, ¿no? Que también todavía se da. Cuando hablamos de derechos de las mujeres, hablamos de algo que se llamaba el techo de cristal, que bueno, luego más adelante lo retomamos, pero es eso. Fundamentalmente, las mujeres no ejercían cargos de dirección, las ejercían los hombres, y las mujeres estaban relegadas a esos cargos donde tenían una remuneración que era mínima, una remuneración de 30 centavos de dólar por día. Y ante esa escasa remuneración, ¿cuál fue la consecuencia? Pues que las mujeres optaran por los oficios domésticos, por el cuidado de la casa, eh, o definitivamente por la ausencia de ingresos, y en muchos casos incluso a la prostitución. Bueno, pero este es uno de los ejemplos en la industria textil. El proteccionismo en ese momento del Estado hacía que los aranceles no fueran la única forma de protección oficial. También estaban las concesiones en impuestos, reducir impuestos en ciertos productos, y preferencias en las compras estatales. Entonces, ¿cómo es ese beneficio? Pues una preferencia en la compra estatal es que al momento de adquirir, si el Estado, por ejemplo, necesitaba adquirir telas, las adquiría con empresa nacional. Y eso garantizaba mayores ingresos para la industria nacional. ¿Y cómo estaban las medidas de proteccionismo asociadas, por ejemplo, a las concesiones en impuestos? Menores impuestos para la producción de ciertos bienes procesados dentro del territorio colombiano. Lo mismo que ocurría en la industria textil, pasaba también con lo que yo les contaba hace un rato, la harina, la producción de harina procesada. Las importaciones del grano de trigo eran mucho más baratas, mientras la importación de la harina procesada tenía unos costos mayores. Con esto lo que se buscaba era proteger a una industria, que es la industria molinera, principalmente ubicada en la costa del Caribe, y que era pues la gran beneficiaria y la que afectaba, la que digamos se afectaba o se beneficiaba de manera directa con estos costos adicionales a la harina importada. Un mayor alto índice de crecimiento fue el de la industria textil. La industria textil absorbía un cuarto del total del capital invertido, del capital de inversión total de la nación, y de este el 70% se centraba en Medellín. Dense cuenta cómo entonces Antioquia y pues Medellín, su capital, se constituyen en el principal centro de desarrollo económico e industrial del país.
La predominancia de los textiles en el país era apenas lógica. O sea, ¿por qué la industria del textil es la que con mayor fuerza se da en el país? Esto es simplemente porque la producción de textiles no requiere una tecnología excesivamente desarrollada, sino es una tecnología simple la que se requiere y pues por eso además encuentra un gran potencial de mercado interno. Entonces, las industrias textileras tenían dos ventajas. La primera, no necesitaba un desarrollo tecnológico importante. Y la segunda, tenía aseguradas sus ventas a tener un gran potencial de mercado interno, de personas que, aun cuando no salieran exportaciones, podían acceder a comprar estos bienes. Y recuerden ustedes, la bonanza del café que genera como esos excesos de capital, permite que las personas puedan ir a comprar telas procesadas como las que ya estaban. La predominancia de los textiles pues como les digo, es apenas lógica y es apenas natural por las razones que les cuento. Las razones del liderazgo antioqueño, sí que son un poco más o un poco menos obvias, son más difíciles de entender. ¿Y por qué Antioquia y no otros departamentos que tenían posiblemente ventajas en acceso a mejores tierras, o en cercanía a centros poblados, en mejores vías? ¿Por qué fue Antioquia la que finalmente tuvo este desarrollo económico y se constituye en el centro o en el foco de la industrialización en el país? Eh, ¿Hubo más sectores que se beneficiaron del café? Hubo más sectores que se beneficiaron del café y los textiles. Sí, por supuesto. Digamos que a una mayor producción, un mayor ingreso y una mayor capacidad de tener recursos de inversión para otros productos. Las manufacturas textiles solo se mantenían para satisfacer demanda nacional. No, también había exportación de ella y se mantiene hasta la fecha. Hasta la fecha se mantiene incluso la exportación de los productos eh, asociados a la industria textilera. Creo que una influencia por el fuerte conservadurismo en Antioquia. Digamos que la Antioquia ha sido tradicionalmente conservadora y tradicionalmente católica, pero las explicaciones que se han dado, como les decía, no son tan simples. Es mucho más complejo, digamos que es un fenómeno multicausal en el cual sería muy difícil determinar por qué Antioquia y no otras regiones con mejores accesos a mejores tierras y cosas de este tipo, y mejores conexiones de vías, no fueron el centro de desarrollo. Digamos que el acceso a capitales podría decir uno que el acceso a capitales de inversión originado fundamentalmente en la explotación del oro y del café fue una de las principales causas. Recuerden que la primera migración antioqueña que se da surge como consecuencia de la explotación minera en canteras. La explotación del oro en el siglo XIX se daba en los ríos, filtrando el agua de los ríos para obtener el oro. Y son los antioqueños los que empiezan a hacer la perforación en minas y con esto hacen la expansión hacia el Chocó y hacen la presión demográfica hacia el sur del departamento. Esa explotación del oro y esa reciente bonanza en el tema cafetero son las que constituyen o determinan por qué Antioquia se constituye en el principal foco de desarrollo económico del país. Y adicionalmente, digamos que no solo la producción del café y de la manufactura textil, sino también se empiezan a encontrar en el Valle del Río Medellín, un importante potencial hidroeléctrico, con lo cual hay muchas causas, por eso les digo, es un fenómeno multicausal el que va a llevar a la industrialización en el departamento. A ver, un momentico y voy sacando preguntas. Por eso se habla tanto del por qué Antioquia no fue la capital de Colombia. Digamos que ahí retomamos el problema de los regionalismos, ¿no? El problema de los regionalismos, de por qué Antioquia no es la capital, por qué se crea la región Caribe, por qué no es Pasto o es Nariño. Recuerden cómo en cada una de las épocas se va viendo cómo ciertas regiones del país tienen unos desarrollos económicos más importantes y cada uno reivindica principios de autonomía que no se tienen, pero es la figura del Estado unitario la que va a determinar la conformación actual del Estado. Pero sí, esa es una de las causas por las cuales los países fundamentalmente pues cuestionan el por qué Medellín no es la capital del país. ¿Eso puede influenciar la industria de la región? Por supuesto. ¿Ahí ya utilizaban mercurio o no? No tengo ni idea. En la explotación del oro que se hace, no sé si en ese momento ya se utilizaba mercurio o no, pero podría ser algo para averiguar, segunda tarea. Y la última pregunta, profe, ¿en qué momento histórico Bogotá pasa a ser centro industrial del país? Eso va a pasar más adelante. En todo caso, Antioquia no deja de ser centro industrial del país, ni lo dejan de ser otras regiones del país.
la determinación de Bogotá como capital política y administrativa viene desde la época de la colonia. Pero son una serie de desarrollos posteriores los que permiten que Bogotá se constituya en el principal centro, digamos, político y económico del país, sin desconocer que hay otras regiones que tienen un importante capital y en eso pues son bastantes. O sea, destacar el Valle del Cauca, el Cauca, Antioquia y muchas otras regiones del país, pero es también un fenómeno multicausal que sería difícil explicarlo, pero seguramente más adelante lo vamos a ver. Bueno, los antioqueños, lo cierto es que mostraron un espíritu empresarial y una capacidad importante, digamos, que los diferenciaba con los compatriotas de otras regiones del país. Y entonces empiezan a construirse una serie de mitos en torno a esto, una serie de mitos que empiezan a decir, ¿y por qué son los países los que tienen este? Entonces empiezan a justificarlo de diferentes formas. Yo no sé si alguna de ustedes ha escuchado alguna vez que se ha dicho que se ha dicho que los paisas tienen una ascendencia judía y que por su ascendencia judía es que son tan expertos y tan diestros en el arte de los negocios. Y esta serie de mitos que atribuyen precisamente su pericia comercial a su ascendencia de los judíos conversos españoles que llegan a Colombia, eso que se denomina como la berraquera y el rebusque, lo que dice Paola, digamos, es en realidad un mito, una construcción que se ha dado en torno a esa diferenciación que sí tuvieron los antioqueños en esas primeras décadas del siglo XX, pues precisamente para justificar por qué tuvieron este desarrollo más que otras regiones. Pero lo cierto es que, como yo les decía hace un rato, los paisas tienen una acentuada religiosidad católica. Entonces, ¿cómo podría justificar uno su ascendencia por judíos conversos si son totalmente católicos? Pues la verdad es como, bueno, aquí me llegó un anuncio que quedan 10 minutos de clase, una lástima, pero bueno. Pero lo cierto es que pues son mitos que se construyen para justificar esto y algunos entran incluso a decir que esa excesiva religiosidad católica de los antioqueños obedece precisamente a los primeros procesos para demostrar su real conversión al catolicismo por parte de los judíos que llegaron a la región. Pero todo esto son mitos y especulaciones en torno a unos factores objetivos que sí son mucho más claros y es pues enfocados o asociados precisamente al espíritu del antioqueño que lo que busca en ese momento de explotación del oro es encontrar minas de oro de yacimientos para tener un mejor acceso a estos recursos. Y adicionalmente que en la intermediación, intercambio y venta del oro, pues sí que les generó un papel activo y determinante para construir esas habilidades en la negociación. Y todo esto contribuye finalmente a algo que es la acumulación de capital. Al tener mayor acumulación de capital, la distribución, digamos, se da. Cuando hay mayor acumulación de capital en una sociedad, esto a lo que va a beneficiar es fundamentalmente a la clase media, con lo cual lo que se crea en Antioquia es una clase media rural que tiene acceso a ciertos recursos importantes y con esto pues se puede tener una mayor pujanza en la producción de otros bienes y servicios como son la manufactura, el comercio, las finanzas y pues esto sería como una explicación un poco más objetiva de lo que nos permite a nosotros concluir por qué en esa época Antioquia se constituye en el centro de producción política y económica. Según el prólogo de Falsborda, Colombia no ha cambiado nada referente a la cultura política, religión y economía desde el siglo pasado, excepto, a ver, aquí dice Sergio, según el prólogo de Falsborda, Colombia no ha cambiado nada referente a la cultura política, religión y económica desde el siglo pasado. Sí, de acuerdo, pues es que Colombia es y sigue siendo excesivamente tradicional en temas de religión y digamos de relaciones sociales, perdón, y de relaciones sociales, pero pues en efecto, pues ahora que en lo económico no se haya dado, sí que resulta un poco más preocupante, ¿no? Eh, pues digamos que la Constitución del 91 ahí lo que hace es determinar el punto de quiebre en el cual podemos hablar de un Estado laico. Un Estado laico que no significa el desconocimiento de la existencia de una religión, ni el desconocimiento de la existencia de Dios, sino el reconocimiento de la diversidad religiosa que existe en el país. Por eso se habla del principio y del derecho fundamental de la libertad de religión, culto y conciencia. Bueno, me pregunta, profe, ¿usted cree que el regionalismo es uno de los factores más importantes por los que somos subdesarrollados?
El subdesarrollo también es un fenómeno multicausal en el que posiblemente los regionalismos, es que yo lo que creo es que el proceso de los regionalismos lo que tiende a determinar es cómo las sociedades se organizan y se conforman para obtener un fin común. Permítanme un segundito. Hola. Bueno, perdón, es que tengo una niña de 5 años y venía, pero bueno, ya. Entonces les decía que sí, pues el regionalismo es una de las causas, pero es que el regionalismo también ha causado la independencia de ciertos países que luego se han convertido en polos de desarrollo. Yo no creo que el regionalismo en sí mismo sea una causa del subdesarrollo, porque entonces también podría decir uno que el patriotismo excesivo es una causa del subdesarrollo. Eh, Creo también es un fenómeno multicausal, depende de la perspectiva con que se vea. Ahora, los regionalismos también se promueven desde la Constitución del 91. En la Constitución del 91 las entidades territoriales son los municipios, son los distritos, son los departamentos, y se habla también de las regiones. Un conjunto de departamentos puede constituirse como región. De hecho, en el Caribe colombiano se hizo por parte de un personaje que fue el gobernador y es uno de los abanderados en temas de descentralización y autonomía territorial, se hizo un proyecto de región Caribe. Y este proyecto de región Caribe lo que buscaba era precisamente que un conjunto de departamentos del Caribe colombiano se unieran y conformaran una región. ¿Y eso es causal de subdesarrollo? Yo creería que no. Yo creería que por el contrario lo que están buscando es una identidad común para desarrollar proyectos que en conjunto les interesan. Entonces sigue siendo una apreciación que resulta subjetiva y que hay que analizarla caso a caso. Pero bueno, vamos a retomar y si no, no vamos a alcanzar. Y de clase me dice esto que no me quedan sino 4 minutos. Así es que se corta, tendremos que retomar en la próxima clase. Pero entonces, bueno, vamos a avanzar en, en la relación que hay de la producción, bueno, y de esos mitos que se construyen en torno a la hegemonía económica de la región antioqueña. Pero como les decía, la otra interpretación que se da es que hay una acumulación mayor de riquezas y esa acumulación mayor de riquezas le permite a los antioqueños tener un mayor desarrollo con los recursos de inversión en otra serie de industrias. Otras áreas de crecimiento importantes pues fueron en el primer tercio del siglo XX también el banano y el petróleo. Pero el banano y el petróleo, a diferencia del café, como se les dice iniciando esta clase, y también de los textiles, fueron enclaves de capitales extranjeros. Entonces, el análisis del petróleo y del banano sí que necesitan ser revisados con una perspectiva diferente, porque ahí sí que hubo una importante participación de capital extranjero. En el petróleo hay que tener en cuenta que la fecha en la cual inicia su explotación y exploración de reservas se da con el cambio de siglo. Los intereses, digamos que ahí había un conjunto de intereses colombianos con extranjeros que al final lo que hacen es involucrarse en la búsqueda y explotación de yacimientos y así se da impulso a la firma del tratado Urrutia-Thompson. ¿Cuándo se cifra el momento por el cual inicia la explotación del petróleo tras el tratado Urrutia-Thompson que permite el ingreso de industrias de extracción de petróleo al país? Así es como en 1920, segunda década del siglo XX, nosotros encontramos que la Tropical Oil Company, que era la que producía mayores cantidades de petróleo en el país, ingrese con mayor fuerza en el Magdalena Medio y desarrollen el complejo de refinación que hasta el día de hoy se mantiene, donde está una de las sedes principales de Ecopetrol, ubicado en Barranca Bermeja, que es el que inicia el mercado nacional de producción y explotación del petróleo. Esto ocurre en 1920. En 1926 se logra culminar un oleoducto que llega hasta Cartagena. Este oleoducto que llega hasta Cartagena y comienza, es el que permite que inicie la exportación de grandes cantidades de petróleo que representaban en ese momento, hacia 1926, el 17% del total de las exportaciones del país. Hay otras petroleras que también tenían sede en el país, como la Colombian Petroleum, que era una subsidiaria de Gulf y Socony, que eran empresas de explotación petrolera con origen estadounidense, que se establecen en Colombia y que empiezan a funcionar por medio de unas concesiones de explotación de petróleo. Esas concesiones de explotación de petróleo
inician a darse principalmente la denominada concesión Barco, sea en norte de Santander, y lo que hace esa concesión es hacer una extensión de los campos de petróleo que ya existían en Maracaibo, en Venezuela, y permiten que esa Colombian Petroleum pueda iniciar esa explotación. Pero no se puede dar sino hasta 1930, cuando esta petrolera logra hacer realmente una explotación de estos yacimientos de petróleo. ¿Esto por qué? Fundamentalmente por unos problemas de legislación y de normatividad que lo que hacen es, al momento de hacer un análisis de la propiedad del suelo y el subsuelo colombiano, generan un entramado normativo muy complejo, que no se los voy a alcanzar a explicar a esta clase y que lo retomaremos en la próxima, pero que es muy interesante de analizar porque a partir de esto es que se empieza a dar el desarrollo en la explotación de yacimientos petroleros. Como se acabó el tiempo de clase, bueno, nada, les voy a mandar un par de enlaces sugeridos para que ustedes lo vayan viendo, que resultan como bien interesantes con la coyuntura actual y también para relacionarlo con el análisis de la historia política, y espero que nos veamos el martes. Entonces, bueno, sin más, y si hay preguntas, tenemos nuestro chat en WhatsApp y seguimos en contacto. Muchas gracias y pues nos tocó retomar la próxima semana. Un abrazo a todos, saludos y a todas.